y del Mashiach Yeshua Adonenu Morenu Berabenu Melech HaMashiach Leolam Boe. Estamos en tiempos finales, pero muy cerca de tiempos iniciales. Estamos muy cerca del momento glorioso de la venida de la Geulá para el mundo entero. Para el pueblo judío primeramente, pero para el mundo entero también. Para el pueblo judío, la redención, y para todo el mundo entero, aquellos que hayan querido salir de las naciones y hayan querido entrar por esa puerta estrecha y por ese camino angosto a ser parte de Am Israel, del pueblo de Israel. Y para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, todos aquellos que hayan querido aceptar el sacrificio del Cordero para el perdón de nuestros pecados y entrar a ser parte de ese remanente. Amados, en palabras de Mashiach, Él nos dice, muchos serán los llamados. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Como seres humanos, a nosotros no nos gusta eso. Como seres humanos, a nosotros nos gusta esforzarnos. Pero con el tiempo, cuando tú caminas de la mano de Mashiach, y cuando te sujetas a lo que la Torah te enseña, aprendes a esforzarte. Aprendes que el Eterno es nuestro Adonai. Dice, yo soy Adonai tu Elohim, que te esfuerzo, pero que te sustento con la diestra de mi justicia. O sea, Él siempre quiere pedirnos más porque sabe que podemos dar más. Y, amados, qué hermoso fuera que en las profecías, en las nebuot, de los neviim, de los profetas, o sea, en las palabras que el Eterno habló para que fuera advertido el pueblo de Israel, nosotros como pueblo y la humanidad entera a través del pueblo de Israel, hubieran profecías como, no se preocupen que todos van a ser parte del remanente. No se preocupen que en los últimos días voy a traer juicio solamente sobre los musulmanes malos, los de Daesh. No se preocupen que mis juicios no van a caer sobre nadie que solamente crea en mí o que fueran cosas suaves, pero no. No, amados. Cuando nosotros miramos, vamos a ser probados y tenemos que esforzarnos. Aún hay textos como el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y tenemos que perseverar porque realmente el Eterno es como una novia, o digamos, el Eterno es como un novio que quiere mirar si realmente su prometida le ama. Miramos el caso, estamos estudiando la parashá Kitizá. Kitizá, cuando levantes. Kitizá et Rosh Shel Bene Israel, cuando levantes las cabezas del pueblo de Israel, que hablábamos que es usado para cuando cuentes. Kitizá, en el libro de Éxodo, estamos ahorita en la quinta porción de la Saliyot, la quinta Liyá Hamishi, que va desde Éxodo 34, 1 hasta 34, 9. Y estamos aprendiendo características que nosotros debemos tratar de imitar de Moshe. Sabemos que los personajes de la Torá quedaron registrados para que nosotros aprendamos de ellos. Hay cosas buenas que podemos aprender de ellos y hay errores de los cuales también debemos aprender para no caer en ellos mismos. Ellos no tuvieron la oportunidad de tener parámetros con los cuales guiarse. Ellos fueron los que primero cometieron errores
y tuvieron que pagar consecuencias de sus errores, pero también cometieron aciertos y recibieron el premio a sus aciertos. Nosotros tenemos una gran ventaja sobre ellos y es que podemos aprender de la relación que ellos tuvieron con el Creador. Y estamos aprendiendo de los grandes aciertos que tenía Moshe. Moshe tenía un amor apasionado por su Creador. Él quería verlo. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa pasión? ¿Cuántos de nosotros queremos ver a nuestro Creador, sentirlo? Es que quiero verte. Es como la relación entre un novio y una novia, entre el Hatán y la Kalá. Están prometidos en matrimonio, pero él está en Canadá y ella está en Israel. Y se hablan por Zoom o por WhatsApp o por cualquiera de estos medios. Y disfrutan eso, la novia disfruta eso. Pero en ningún momento el novio, el Hatán, ve en ella ese deseo de verlo. No solamente en imagen, sino, no, es que yo quiero tenerte, yo quiero sentir tu presencia, o sea, ya quiero que estés acá. Muchas veces nosotros buscamos a Elohim por cualquier otra situación, pero no tenemos esa pasión en nuestros corazones. Y tenemos que aprender de las características de Moshe eso. Porque el Eterno quiere ver que nosotros estemos enamorados de Él. Y por eso nosotros tenemos que buscar reconocerle en cada uno de nuestros caminos. Y por eso es bueno estudiar la Torah, para que entendamos que Él nos ama. Si nosotros sabemos que Él nos ama y percibimos su amor en cada una de las cosas que nos pasan, podemos enamorarnos de Él y pedirle a Él que nos dé amor por Él. Entonces estamos estudiando la Parashá y estamos aprendiendo de ese amor que sentía Moshe por Elohim y esa pasión por desear su presencia. Y ahí es donde hago un enlace con los últimos tiempos que vamos a empezar a vivir, que estamos viviendo ya. Y es donde hay un poquito de tristeza. Porque hay entrada al mundo venidero por dos puertas. La puerta de ser un mártir, la puerta de los mártires y la puerta del remanente protegido. Y es muy triste cuando nosotros leemos profecías y cuando el Eterno nos muestra en sueños que aquellos que van a ser remanente son muy pocos. Son muy pocos. Son unos cuantos por ciudad. Y es cuando las palabras de Mashiach, muchos serán los llamados y pocos los escogidos, se aplica. Nosotros tenemos que buscar ser escogidos por nuestro amado. Pero ¿a quién va a escoger Él? A personas que conozca. Como le decía a Moshe, yo te conozco por nombre. Y has hallado favor delante de mí porque te conozco por nombre, conozco tu rostro. Porque tú te presentas delante de mí 2 veces al día a presentar sacrificio. Es muy diferente ser pueblo de Él, decir, pero es que yo soy Yehudí, me tienes que salvar. Un momentito. Sí, eres Yehudí. ¿Cómo te llamas? Moshe Levi. Wow, tremendo, eres re judío. Pero es que yo no me acuerdo de tu rostro. Tú no te presentas delante de mí. Tenemos que volvernos amigos de Elohim. Que Él nos vea. Que si estamos en algún lugar, diga, ay, sí, allá va. Allá va Joseph. Joseph, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Porque te conozca.
Muchos de nosotros podemos conocer de Él. Tú puedes leer Torah todos los días, puedes vivir aquí en Jerusalén, haber hecho aliyá o estar en una yeshiva estudiando y saberte casi de memoria la Torah. Pero eso no quiere decir que Él te conozca. Tú puedes saber mucho de Él, pero no quiere decir que Él te conozca. Yo puedo estudiar mucho sobre el primer ministro de Israel, saberme su biografía, seguir en los periódicos y en los noticieros todo lo que, y saberme todo de su vida, pero Él no me conoce. En el momento en que yo me presente en la casa del primer ministro a golpear, a que me dejen entrar, a pedirle un favor, me van a decir qué pena. Él le manda a decir que él no sabe quién es usted. Es más, ni me dejan acercarme. Tenemos que enamorarnos de Elohim. Para enamorarnos de Elohim tenemos que sacar tiempo. Hay casos, hay muchos casos en los cuales compañeros de trabajo terminan enamorándose. O compañeros de estudio, de clase. ¿Saben por qué? Porque pasan tiempo juntos. Tiempo juntos. Si nos damos cuenta, dos personajes que el Eterno conoció, David y Moshe, tuvieron una característica: largo tiempo de soledad en el desierto. David era pastor de ovejas. Moshe, cuando huyó de Egipto, de Misraim, también terminó siendo pastor de ovejas. ¿Por qué el Eterno quiere sacar al remanente de Israel al desierto? Porque en el desierto hay soledad, silencio. No hay nada que te distraiga. En el desierto no hay centros comerciales, tiendas, ruido, gente, hombres, mujeres pasando, desfilando, desfiles de moda delante de tus ojos, televisión, comodidades, cosas. No. Ellos fueron sujetados a largos tiempos de Isbodedut, largos tiempos de aislamiento a solas, donde con quién se ponían a hablar, con las ovejas, con las rocas, donde el Eterno los llevó a lugares donde ellos terminaron teniendo que hablar con Él. Por eso, algunas veces el Eterno tiene que llevarnos a momentos de aislamiento, algunas veces tiene que llevarnos a enfermedades, para que terminemos en una cama, solos. Porque no siempre te puedes sacar a llevar a un desierto. Hay lugares donde tú vives que no hay desiertos cercanos. Pero Él llevó a estos personajes a esos lugares para estar a solas con ellos. Es como cuando un joven está enamorado de una chica y a la vez el joven trabaja en la empresa y es el jefe de la chica y de pronto se inventa alguna situación donde ella tenga que, mira, necesito que me acompañes, tenemos una junta muy importante, pero tenemos que viajar a otra ciudad y allí, hasta el momento en que lleva la situación a que ella termine a solas con él, en un restaurante. Y ella como que entiende, dice, es que yo quería que terminamos a solas porque quiero decirte que te amo. Estoy enamorado de ti y que quiero casarme contigo. Y ella entiende por qué él hizo todo eso. Eso hizo con David y eso hizo con Moshe. Trabajó en el corazón de ellos, pero ellos se dejaron trabajar su corazón. Ellos, aunque no está escrito, hablaban con él en esa soledad. Porque cuando uno está en la soledad del desierto, termina hablando con Elohim, porque no tiene con quién más hablar. Y eso es lo que él desea con nosotros. Y por eso es que él va a tener que sacarnos de las grandes ciudades, porque vamos a terminar teniendo que hablar con él. Pero ¿a quiénes va a escoger? ¿A quiénes creen ustedes que va a escoger? A aquellos que demuestren
que realmente le aman y desean estar con Él. Seamos sinceros, la mayoría de nosotros buscamos de Elohim simplemente para que supla nuestras necesidades. Por eso lo buscamos. Porque quiero un estatus, porque me quiero sentir judío, porque necesito un milagro, que me sane un hijo, me sane de una enfermedad, o porque quiero prosperidad, o por algo. Pero lo tenemos en un nivel muy bajo. No somos capaces muchas veces ni de obedecerle. No somos capaces de dar nada por Él. Y es muy triste que el remanente va a ser muy pequeño. Cuando empecé en mi función de atalaya, sufrí mucho de frustración. Pero él me decía, no te preocupes, porque es que la función de una atalaya no es convencer a la gente, es hablar. Tú les hablarás y muchos, la mayoría, no creerán. Pero siempre sabrán que hubo alguien que les habló de parte mía. Y yo sufría y me frustraba. Pero luego él me hizo entender y me mostró las profecías. Y se da como un árbol de olivas cuando es zarandeado y una que otra oliva queda en su rama. Viene un zarandeo fuerte sobre el mundo entero. Y nosotros tenemos que buscar ser parte de esos pocos. Es triste saber que ciudades como Nueva York, como París, como Jerusalén, unas cuantas familias serán remanentes. Cuando tú ves eso, tú como que no lo puedes creer. Porque Él necesita gente consagrada. Pueblo consagrado. Pueblo entregado. Que nos santifiquemos y que le busquemos a Él. Tenemos que buscar nosotros hacer parte de esas gentes. Gente que le creamos y le obedezcamos. Le obedezcamos. Por eso tenemos que estudiar. Y tal vez por eso nos está llevando a esto. A que hagamos videos donde si te da pereza hacerlo solo, lo podamos hacer juntos. Queda poco tiempo para que todo empiece, más. 8 meses. Hay que hacer refugios. Guardar alimento, agua y medicamentos. Pero por sobre todo, tenemos que construir una tienda de reunión, un lugar donde nos reunamos con Él. Tenemos que construir un lugar donde Él venga a habitar en medio de nosotros, construirlo en nuestro corazón, en nuestras casas, un tiempo de estudio, un tiempo donde pasemos con Él. Estamos en la Parashá, Kitizá. En su quinta aliyá, en su quinta porción, dice así. Entonces le dijo Moshe, muéstrame ahora tu gloria. Y le contestó Elohim, yo haré pasar mi bondad ante tu vista, pronunciaré mi nombre ante ti, y haré merced a quien plazca, y seré misericordioso con quien lo merezca. Bueno, esta era la cuarta. Hamishi, estaba leyendo la cuarta, eso lo habíamos leído ayer. La cuarta dice, y le dijo el Eterno a Moshe, esculpe para mí 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré en ellas las palabras que había sobre las tablas que quebraste. Paremos ahí un momento. Ya no habíamos hablado sobre ese tema, y es cuando Moshe, por ira, esa es una de las características que tenemos que aprender a evitar. Era como uno de los defectos de Moshe, algo que quedó registrado
que nosotros debemos aprender para no cometer ese error, la ira. Él por esa ira tuvo que pagar un precio, no entrar a la tierra prometida. Que no nos pase a nosotros. Algo que podemos aprender acá de la parashá para aplicar ahora mismo, una enseñanza aplicable a nuestras vidas. Lo que tú eches a perder de lo que el Eterno ha hecho, tendrás que repararlo tú mismo. Moshe rompió las 2 tablas de piedra que habían sido escritas por el dedo de Elohim. Lo que rompes, lo reparas. El Eterno en nuestras vidas muchas veces ha querido hacer cosas de bendición y nosotros, como en ese momento por ira, tal vez las hemos echado a perder. Pues muy bien, echaste a perder algo por tu ira, por alguna característica de tu temperamento, no te preocupes. A reconstruir eso que rompiste. Muchas veces hemos echado a perder, hemos roto nuestra economía por nuestros malos hábitos económicos. Y decimos, Padre, pero mira, quebré, estoy sin plata. Ah, sí, ¿y por qué quebraste? Yo te estaba bendiciendo, pero hiciste malos negocios. O hiciste malas cosas, mal manejo de la economía, quebraste, no te preocupes. Ahora coge unas tablas de piedra, me las alistas y vas a escribir de nuevo la economía. Salud. Muchas veces hemos roto la salud de nuestra vida con malos hábitos alimenticios o malos hábitos físicos. Y la hemos hecho, la hemos estropeado y luego venimos y decimos, ay, Elohim, pero mira, y le dice, sí, ¿quién fue el que dañó tu salud? ¿Yo o tú? Tú, ¿cierto? Entonces me haces el favor y tú la vas a reparar. Entonces ahora vas a dejar de comer tales alimentos, ahora vas a tener que hacer tales ejercicios, ahora vas a tener que tomarte de esto o agüita de esto, vas a tener que tomar mucho alimento, vas a tener que hacer ejercicios, X, Y, Z. Muchas veces se llega a destruir un hogar. Ah, bueno, entonces me hace el favor y usted va a reparar ese hogar que destruyó. Cualquiera que sea la bendición, aquí aprendemos algo, la dinámica de que lo que nos da el Eterno, nosotros no tenemos que romperlo. ¿Por qué? Por ninguna causa. Si Moshe bajaba con las tablas de la Torá escritas con el dedo de Elohim, imagínate que la novia está con el novio y él se ve con el novio cara a cara, por fin se encontraron. Y el novio le da un collar de diamantes. Y ella baja feliz a mostrarle ese collar de diamantes a sus familiares, a su pueblo. Y como los vio que estaban haciendo algo que la enojó, coge ese collar de diamantes y lo tira al piso. Y cuando va a mirar, el collar cayó por una alcantarilla y se pierde. ¿Ah? Y luego van del novio, el novio le dice, hola mi amor, ¿cómo te fue? ¿Qué le dice ella? Imagínate que llegué y mi familia estaba haciendo esto y esto y me dio ira y se me perdió tu collar. ¿Cómo? ¿Se te perdió? ¿Y eso cómo? Es que lo tiré al piso de la rabia. No te preocupes, mi vida. Yo tengo un amigo allá en la ciudad donde vives. Yo hablo con él para que te dé trabajo y lo repongas. Ahorres unos 5 añitos y repongas el collar de diamantes. Muchos pensaríamos que Elohim le hubiera dicho, oh, estoy orgulloso de ti, Moshe. Eres un siervo, la ira santa.
El celo santo te llevó a hacer. No te preocupes, sube aquí, yo te hago otra tabla, te escribo otras 2 tablas de la ley y ve. No. Le dijo, tú la rompiste, tú preparas 2 tablas, prepárate para subir de mañana temprano al monte Sinaí, en cuya cima te presentarás ante mí. Le dice, y le dijo Moshe, esculpe para ti 2 tablas de piedra como las primeras. Y escribir en ellas las palabras que había sobre las tablas que quebraste. Y más adelante nos damos cuenta que le dijo eso, pero más adelante a Moshe le tocó escribir en esas tablas. Entonces, así nos pasa. El Eterno ha esculpido en las tablas de nuestro corazón por todos estos años mandamientos, decretos y estatutos. Si nosotros echamos a perder esto, no, es que vi un video donde salió un rabino que dijo que ya no teníamos que guardar ningún mandamiento. ¡Pras! Rompes las tablas que el Eterno estaba esculpiendo en ti. Todo ese trabajo que hizo el Eterno en tu vida, en tu corazón, lo vienes a echar a perder porque aparece alguien que te pareció que hablaba una verdad. Pues te toca volver a esculpir esas tablas y a escribir lo que el Eterno había escrito antes. Lo que nosotros echemos a perder, nos va a tocar repararlo, amados. Y le dijo, y prepárate para subir mañana temprano al monte Sinaí. ¿A qué horas? Mañana temprano. Uy, y con este cansancio que tengo, venía de ayunar 40 días y otra vez tenía que subir. Tenemos que dejar la pereza, amados. Porque muchas veces, por la pereza, perdemos bendiciones. Tenemos que dejar la pereza. Prepárate para subir mañana temprano al monte Sinaí, en cuya cima te presentarás ante mí. El Eterno quiere que nosotros nos presentemos temprano delante de Él. Nadie subirá contigo, ni nadie aparecerá en toda la montaña, ni siquiera ovinos ni vacunos. Y Moshe esculpió 2 tablas de piedra como las primeras. Madrugó y subió al monte Sinaí, como se lo había ordenado el Eterno, llevando en sus manos las 2 tablas de piedra. Y descendió el Eterno en la nube, y Moshe se acercó invocando su nombre. Y mientras pasaba el Eterno delante de él, exclamó, oh Eterno, Elohim, piadoso y clemente, lento en ira y grande en merced y en fidelidad, que prodigas tus favores a miles de generaciones, perdonas la iniquidad y el pecado, pero no los dejas impunes. Aquí quiero llegar a otro punto. Él perdona nuestros pecados e iniquidades. Amén. Amén. Dentro de su ley, dentro de las misvot de su ley, de su Torah, Él dejó la ordenanza de expiar los pecados a través de un cordero sin mancha, sin tacha, de 1 año, 2 veces por día. En la mañana y en las tardes harán expiación por sus pecados. Amén. Ese cordero es Yeshua. Nosotros tenemos la sangre del Mashiach, de Yeshua, para presentar delante de Él como expiación por nuestros pecados después de haber venido en un proceso de arrepentimiento genuino y haber pedido perdón al Eterno, a nuestro Padre. Amén. Él nos perdona. El Eterno dice, te perdono, hijo. Acepto la sangre de Yeshua y tu pecado te es perdonado. Robé un banco, Eterno. Estoy arrepentido. Te pido perdón. Me hago bajo la sangre de Yeshua y vengo delante de ti.
Él te perdona. Perdona tu iniquidad y perdona tu pecado, pero no deja impune y castiga esa iniquidad, ese pecado. No queda impune. ¿Qué pasa? Te perdona, pero permite que la policía te atrape y que tengas que dar cuentas por ese pecado. No deja impune, pero y el pecado, pero no los deja impunes. O sea, las consecuencias del pecado nosotros las tenemos que llevar muchas veces. Una mujer llega a donde Elohim le dice, perdóname porque perdí mi virginidad. No debía haberlo hecho. Estoy arrepentida, me hago bajo la sangre del Mashiach, Yeshua, y te pido perdón, y llora, arrepentida, el padre la ve, su arrepentimiento, y le dije, hija, te he perdonado. Pero a los 9 meses, ella da a luz un niño. Y ella le dice, pero si me perdonaste, ¿por qué quedé embarazada? ¿Qué hago con este niño? Me dice, yo te perdoné, pero la consecuencia de tu pecado, yo no la voy a quitar. Yo no voy a desaparecer una criaturita que tú engendraste con el papá a causa de tu pecado. Y es más, lleva a un punto más profundo que nosotros tenemos que entender, y es la visitación del pecado y de la iniquidad sobre los descendientes. Dice que prodigas tus favores a miles de generaciones, perdona la iniquidad y el pecado, pero no los dejas impunes, y castigas los pecados de los padres en los hijos hasta la 4ª generación. Por eso hay que pedir perdón por los pecados para que el castigo sobre esos pecados no recaiga sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos hasta la 4ª generación. Porque es como una deuda. Él cobra las deudas. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a saldar esas deudas. Muchos de nosotros estamos pagando o pagamos deudas que no son nuestras. Algunas veces esas deudas se nos cobran en enfermedades, en dolencias o en maldiciones. Algunas veces la pobreza o la escasez persigue a una persona y él no entiende por qué. Y guardo Torah y esto. Pero lo que pasa es que te están cobrando una deuda, te están diciendo, mira, tu abuelo cometió un pecado, que la paga de ese pecado era maldición de escasez y de ruina. Tú tienes que saldar esa deuda. ¿Y con qué saldo esa deuda? Expiándola, expiando ese pecado con la sangre del Mashiach. Nosotros tenemos que aprender a pedir perdón por los pecados de nuestros padres. Y muchas veces nosotros no sabemos eso o no lo hacemos. Pedir perdón por los pecados e iniquidades de nuestros padres, para que sean perdonados de sobre nosotros. Atención, es muy diferente a pedir perdón por nuestros padres y nuestros abuelos. Si tu abuelo ya murió, ¿cómo vas a pedir perdón por él? No, estás pidiendo perdón por sus pecados, porque sus pecados ofendieron a Elohim. Sus pecados produjeron castigos de Elohim. Y tú lo que estás diciendo es, no castigues sobre mí los pecados de mis ancestros. Pido perdón por eso que hicieron, y presentas la sangre de Yeshua y el sacrificio de Yeshua. Pero tienes que expiar por ellos para que no se cumpla lo que él dijo y no visite y no castigue esos pecados de los padres en los hijos hasta la 3ª, hasta la 4ª generación.
Muchos de nosotros no sabemos esto y muchos de nosotros aún tenemos consecuencias que estamos viviendo por eso. Sucede algunas veces que vemos que, por ejemplo, el bisabuelo fue una persona muy rica, tuvo mucha economía, pero el abuelo tuvo pobreza extrema. Y el papá, pobreza extrema. Y llegas a ti y no sabes por qué buscas guardar Torah y todo, pero nada, es que no viene prosperidad por ningún lado. Entonces tú tienes que buscar en tu familia dónde se cortó la bendición económica y saber que la maldición nunca vendrá sin causa. Y trabajar en eso. Cuando de pronto descubres que el bisabuelo hizo algún pecado que cortó la bendición ahí y no se arrepintió por ese pecado. Y el abuelo tampoco se arrepintió por el pecado, ni pidió perdón por el pecado de su papá. Ni tu papá pidió el perdón por el pecado del bisabuelo y por el pecado del abuelo. Entonces ahí es donde tú tienes que cerrar eso, pagar eso, saldarlo. ¿Con qué lo saldas? Expiándolo con la sangre del Mesías. Por eso vemos en muchas partes de la Torá y a muchos siervos de la Torá pidiendo perdón por el pueblo y pidiendo perdón por los pecados de sus padres. Perdónanos, oh Eterno, porque nosotros y nuestros padres hemos pecado contra ti. Entonces, cuando tú localizas esto, tú pides perdón, perdona por los pecados de mis bisabuelos. Esto y esto y esto y esto, perdónalos de sobre mí. Porque el Eterno visita esos pecados. Y alguien me pregunta, ¿por qué lo hace? Es muy sencillo. Si alguien le hace daño a un hijo mío, ¿ustedes qué creen que yo le voy a hacer como papá a esa persona? Porque cuando nosotros pecamos, ¿contra quién pecamos normalmente? Contra nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Creación de Elohim. O sea, estamos dañando la creación de Elohim. Estamos dañando a un hijo de Elohim. Entonces él dice, tú pecaste contra mis hijos, pues yo te voy a cobrar con tus hijos. Por eso el daño que nosotros hacemos a nuestro prójimo, si nosotros no pedimos perdón, él no lo cobra con nuestros hijos, para que sintamos lo que él siente. Si el bisabuelo estafó a unas personas pobres y las dejó en la ruina, entonces ¿él qué hace? Visita la maldad sobre el hijo y ya el hijo llegó a ruina. Y si no pidieron perdón por esos hijos que el bisabuelo llevó a ruina, entonces a el papá también lo visita con ruina. Y si no piden perdón por esos que llevó a ruina el bisabuelo, llega hasta la última generación. Si ustedes estudian bien sus árboles genealógicos, si estudian bien el proceder de sus familias y los pecados de sus familias, van a entender muchas de las cosas que están viviendo. Por eso es que hay veces nosotros vemos personas que actúan correctamente, pero tienen vidas afectadas en algún área. Algunas veces es por enfermedad. Sucede, por ejemplo, hasta la bisabuela fueron hogares perfectos. Pero de la bisabuela en adelante, la bisabuela se divorció. La abuela se divorció. La mamá se divorció. Y tú te divorcias. Y ves que hay una cadena de divorcios que en algún momento comenzó. Y tienes que buscar. Y estudias. Cuando de pronto te das cuenta y wow, qué sorpresa. La bisabuela se la jugó al bisabuelo y se fue con el mayordomo. Y ahí
encuentres eso. Y nunca pidió perdón la bisabuela. Y el mayordomo tenía esposa y abandonó a la esposa por irse con la bisabuela. Entonces, identificas. Y la bisabuela nunca pidió perdón. Y la abuela nunca pidió perdón por ese pecado que hizo la bisabuela. Y la mamá nunca pidió perdón por el pecado que cometió la bisabuela. Y te llegó hasta ti. Entonces, ahí visita la maldad. Por cuanto destruiste un hogar y no pediste perdón, pues de ahí en abajo yo destruyo los hogares de tu descendencia. Es la paga del pecado. Tenemos que cortar la paga del pecado. ¿Con qué? Con la confesión del pecado. No es difícil. Cortar la paga del pecado es confesar el pecado. Abacados, perdona, porque mi familia fue una familia idólatra, por ejemplo, la idolatría. Muchos de ustedes son descendientes de familias judías, de judíos, de hebreos. Pero en algún momento se cortó el contacto con la Torah y con el Elohim de Israel. En algún momento tal vez fueron perseguidos, salieron de España y tuvieron que por salvarse, hacerse en los idólatras, hacerse en los que eran católicos. Pero fue tal el secretismo que la siguiente generación no se hicieron los católicos, sino se volvieron católicos y entraron en idolatría. Y la siguiente siguió idólatras y ni siquiera sabían que venían de judíos. Pero no se ha expiado por el pecado de idolatría. Entonces vienen maldiciones, pero tú como ya lo entiendes, entonces presentas el sacrificio del Mesías Yeshua y pides perdón para que sea perdonado el pecado de idolatría. Perdona porque en un momento el bisabuelo o el tatarabuelo, por salvar su familia, empezó a comer marrano y empezó a tener una estatua de la Virgen o un muñeco o una foto del Sagrado Corazón ahí para esto. Perdona ese pecado de mi familia, de sobre mí. Y ahí ya expías. En el momento en que expías, el sacrificio de Yeshua corta la consecuencia de sobre ti. Porque pagaste. Ah, bueno, ya, pagaste. Es como si te llegaran con una factura del abuelo. Qué pena, usted es descendiente del abuelo tal. Sí, mire, él quedó con esta deudita. Como lo que hay veces hacen en los capos, lo que hacen las mafias de los narcos. Hay un lema entre ellos que dice, las deudas las heredan los hijos. Ah, tu papá no pudo pagar, pues lo matamos, pero la deuda tú la pagas. Así funcionan ellos. Si no está el que ¿quién sigue? El papá, ¿quién sigue? El hermano, pero que nos pagan, nos pagan. Porque es la forma del Eterno de hacernos entender que cuando pecamos, no solamente nos hacemos daño a nosotros, sino a los demás, o no solamente hacemos daño a los demás, sino a nosotros, porque somos como una cadena entretejida. Porque todos somos criaturas de Elohim. Lo estamos viviendo ahorita mismo. Yo te hago una pregunta. ¿Por qué benditos tengo que yo pagar por el pecado de los que han dañado la capa de ozono? Que paguen los que dañaron la capa de ozono hace 3 generaciones o hace 2 generaciones. ¿Por qué mis hijos tienen que pagar por lo que hicieron mis abuelos? Miren el roto que le hicieron a la capa de ozono. Miren lo que está pasando con los osos polares. Miren lo que está pasando con la Antártida y con el Polo Norte, con el clima. ¿Por qué tengo que pagarlo yo? Si yo no lo hice. Todos nos relacionamos. Y asimismo pasa en el pueblo de Israel. El pueblo funciona como un todo, a la vez como individuo cada uno, pero como un todo.
Por eso tú nunca vas a ver un siervo que simplemente pedía, ¡ay, perdona mi pecado! No, los siervos siempre decían, perdona nuestro pecado, perdona el pecado de mi pueblo. No clamaban solos. Ves a Moshe, perdona al pueblo, bórrame a mí, pero no lo borres a él. Porque lo que hace un judío no solamente le afecta a él, sino le afecta a todo el pueblo. Porque somos una familia. Por eso, esto lo empezó a entender muy bien Moshe y debemos seguir ese ejemplo. Pedir misericordia por toda la humanidad. No solamente por el pueblo de Israel, no solamente por nosotros. Porque lo que hagan los goy, lo que hagan las naciones nos afecta a nosotros y lo que hacemos nosotros afecta a los goy. ¿Y saben por qué? Porque tanto los goy como nosotros, el pueblo, somos seres humanos creados por Elohim. Y a los dos los ama Elohim. Nosotros hemos sido puestos para hacer luz. Pero si no somos luz, sino tinieblas, hacemos que las naciones se desvíen. Por eso tenemos que seguir a aquel judío que sí supo cumplir la ordenanza de ser luz a las naciones, Yeshua HaMashiach, y tomarlo por ejemplo. Como Yehudim tenemos que ser luz a las naciones y no ser tropiezo a las naciones. Eso lo estaba entendiendo Moshe. Pero no lo dejas impune y castiga los pecados de los padres a los hijos hasta la cuarta generación. Ya entendimos esa parte. Y enseguida se arrodilló Moshe reverentemente rostro a tierra. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros nos arrodillamos reverentemente rostro a tierra en una madrugada delante del Eterno? Cuando nosotros nos ponemos de rodillas, le decimos a nuestra carne, a nuestro cuerpo, a nuestro Yeseagá, yo le sirvo a mi Creador, no a ti. Es una acción física que trae una acción espiritual dentro de nuestro corazón impresionante. Es una forma de humillarnos. Es una forma de hacerle entender a nuestro instinto, nuestra tendencia al mal, quién es el que manda sobre nosotros. Por eso normalmente dentro de nuestro corazón nos nace el ponernos de rodillas. Porque el que se haga lo menos que le gusta es que a su carne la hagan doblegarse. Es una posición incómoda. Al que se haga de nosotros, a la tendencia al mal nuestra, le incomoda que nosotros le sirvamos al Eterno. Es una forma de humillarse delante de nuestro Creador. Y eso nos falta mucho a nosotros. ¿Sabían ustedes que en un principio el pueblo de Israel se arrodillaba? Así como lo hacen los musulmanes. Así nos arrodillábamos. Pero luego, por tanto deseo de guardar y de poner cercos y de no parecernos a los idólatras, terminamos haciendo lo contrario, siendo altivos. Abraham se arrodillaba, Moshe se arrodillaba. Aún todos los que estudian, les gusta estudiar, por alajá está permitido arrodillarse siempre y cuando pongas un tapete debajo tuyo. Está prohibido arrodillarse en losa sola. Pero ¿cuántos de nosotros nos estamos arrodillando? ¿O lo hacemos? Se perdió esa costumbre. En la sinagoga ya no ves que se arrodille el judío. Ya se perdió esa costumbre.
Ahora tenemos la nariz respingada. Ahora nos mecemos. Ahora, listajabé, en hebreo, postrarse, ya lo interpretamos como mecer el cuerpo, hacer la veña. Pero en la antigüedad no. Moshe no lo entendía así, ni lo aplicaba así. Rostro a tierra. Abraham, rostro a tierra. Isaac, Jacob, rostro a tierra. David, rostro a tierra. Daniel, rostro a tierra. Yeshua, rostro a tierra. Los talmidim de Yeshua, rostro a tierra. Hay que humillar este cuerpo delante del Creador. No hay que darle todo lo que te pida. Tenemos que ayunar, talmidim y talmidot. Hoy los invitamos a los que quieran ayunar. Estamos haciendo día intermedio de ayuno. Porque tenemos que doblegar este cuerpo que no quiere rendirse a su Creador. El que alimenta más su carne que su espíritu, el que alimenta más su Yetzer Hara que su Yetzer Atov, pues el Yetzer Hara le va a dirigir. Nuestra carne, nuestros deseos nos van a dirigir. Y en la puerta estrecha no entran gordos de Yetzer Hara. En la puerta estrecha entran aquellos que doblegan su carne. Aquellos que dejan que el Eterno moldee la forma de Yeshua en sus vidas. Así que a arrodillarnos, por favor. No solamente físicamente, sino a humillarnos con respecto a nuestra altivez, a nuestro carácter, a nuestro temperamento. ¿Y cómo nos arrodillamos delante del Eterno? ¿Cómo nos doblegamos delante del Eterno? Humillándonos con nuestro prójimo. Hombres, humíllense ante sus mujeres. Mujeres, humíllense ante sus esposos. Padres, humíllense ante sus hijos. Hijos, humíllense ante sus padres. No seamos altivos los unos a los otros. No sé si ustedes han visto parejas que hoy en día que parecen pavos reales, gallitos de pelea. Desde que se levanta están, mejor dicho, porque tengo que demostrarle que ella no manda sobre mí. No, es que a él tengo que demostrarle que es que él no me manda, él no es mi papá. Es que mis hijos tienen que saber que aquí yo soy el papá y soy el que mando. Y mientras que viva bajo mi techo se hace lo que yo digo, o si no, ahí está la puertica abierta. No. El que se humillare será enaltecido, y el que se enalteciere será humillado. Hoy en día vemos los hijos que son altivos. ¿Y de dónde aprendieron esa altivez? Pues la aprendieron en tu casa, de ti. Porque veían al papá altivo contra la mamá altiva contra el papá. ¿Qué iban a aprender ellos? ¿Dónde se aprende el temor a Elohim? Ira Hashem. ¿Dónde se aprende? En los hogares. Pero si en los hogares no tenemos Ira Hashem, no tenemos temor a Elohim, ¿qué van a aprender nuestros hijos? Humíllate delante de tu esposa y vas a ver cómo ella se humilla delante de ti. Humíllate delante de tu esposo y vas a ver cómo tu esposo se humilla delante de ti. Pero no esperes a que sea la otra persona la que dé el primer paso. Cuando nos humillamos delante del Eterno,
humillándonos delante de los demás, el Eterno te levanta. Mira acá a Moshe humillándose delante de él, y en su historia, en su momento, no hubo uno como Moshe. Lo levantó. Cuando el pueblo de Israel iba pasando por el desierto, decían, wow, le temían a ese pueblo, un pueblo tremendo, y es dirigido por un tal Moshe. ¿Sí? Uy, no, mejor dicho, hay que llevar por la buena a ese señor. Se volvió un hombre de renombre, y a la muestra que se le da honra hasta el día de hoy en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se humilló. Tenemos que aprender a humillarnos, amados. Y muchas veces el Eterno tiene que mandarnos auxiliares, muchas veces tiene que mandarte un trabajo donde te humillen, para que te aprendas a humillar tú por voluntad propia. O te tiene que mandar una esposa que hoy Elohim trate con tu carácter para que te humilles. O un esposo que, Padre bendito, que cincel del Eterno. O te manda unos hijos que te hacen tener que humillarte delante de Elohim para pedir por ellos. O una enfermedad o una dolencia. En la gran tribulación, en la persecución, Él va a tratar con cada uno de nosotros, amados. Les invito a que aprovechemos ese tiempo cuando estemos en la persecución, huyendo. Los que se quedaron, los que salieron, donde te encuentres, por decisión que hayas tomado. Y aprovechemos, porque vamos a poder, la gran mayoría, si lo deseamos, llegar a los niveles de Moshe. ¿Sabes por qué? Porque nos va a dar todas las ayudas posibles. ¿Quién no se humilla cuando ves una lluvia de meteoritos que están cayendo a unos cuantos metros de ti? ¿Quién no se humilla cuando una grieta en el piso se abre a unos cuantos metros de ti? O con una helada, o con una guerra nuclear, o con una... Entonces, antes de que tengamos que humillarnos a las malas, humillémonos por voluntad propia. Y dijo, oh Adonai, si he hallado favor a tus ojos, te ruego que marches entre nosotros y perdones nuestros pecados y que nos tomes por propiedad tuya, aunque tu pueblo es duro de servir. Oh Adonai, si he hallado favor delante tuyo, te pido por favor que me gane la lotería. Oh Adonai, si he logrado favor delante tuyo, por favor, que me salga un viaje a Israel gratis. Oh Adonai, no, él no pensó en eso. Él no pensó ni siquiera en él mismo. Miren tan bonito. Cuando él vio que había hallado favor entre los ojos de Elohim, pensó en su prójimo. Te ruego que marches entre nosotros. No dijo, te ruego que marches conmigo, que marches entre nosotros. Volvió a lo mismo, pedir su presencia. Era enamorado de él quería ir con él para todo lado. Como esa esposita que dice, amor, mira, de verdad, ya te enojaste un poquito y todo, pero bueno, mírame, sí, de verdad, he hallado gracia, he hallado favor delante de ti, te pido, no importa, así sea un paseo donde toque, llévame contigo, llévame, ven conmigo, ven con nosotros. Moshe no se quería despegar, pero lo más hermoso, ¿sabes qué era? Que lo que él recibía, quería que el pueblo también lo tuviera. No lo quería solamente para él, lo deseaba para su pueblo. Porque esas maripositas tal vez que sentía en su estómago cuando la Shejinah
se revelaba sobre él. Ese fuego en su corazón, él deseaba que lo sintiera cada uno de los miembros del pueblo de Israel. Igual que Yeshua, ellos no desean ser los protagonistas. Igual que Yeshua, ellos quieren. Moshe en su momento y Yeshua en este momento desea que nosotros vayamos a aquel que los hace a ellos felices, a aquel que los hace a ellos salvos. Ellos se entregaron para guiarnos a nuestro Creador. Te pido, Adonai, que marches entre nosotros y perdones nuestros pecados. Lo entendió. Lo mejor que puede pedir uno por alguien. Esas dos cosas que pidió Moshe. Que estés en medio nuestro y que perdones nuestros pecados. Pedimos así al Eterno que Él esté en medio de nosotros. Yo le pido al Eterno que Él esté en medio de todos aquellos que miran estos videos y que Él perdone nuestros pecados, perdone mis pecados y los pecados de todos los que ven estos videos, para que nos guíe cuando tengamos que marchar. Esperamos que este estudio haya sido de bendición y los motivamos a que por parte suya sigan estudiando y nos preparemos. Beshem Yeshua HaMashiach desde Israel.